Hola, hola mis angelitas hermosas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas, mis angelitas. Ahorita estoy más tranquila. Fíjense de que yo he estado subiendo en las páginas de Facebook historias, fotitos. Les voy a hacer un video de algo que me sucedió ayer, pero bueno, eso es aparte. Por eso hice un grupo. Ya les voy a hacer un video para explicarles por qué. Fíjense de que una vieja horrorosa me respondió esto en la historia. Como siempre, ellas metidas donde no la llaman. No pongo el video en YouTube porque pues está fuerte, ¿verdad? O sea, yo soy como la gente es conmigo. Me molestó mucho porque yo subo mi historia. ¿Qué tienen que ver ellas en lo que uno haga? Ellas no son las dueñas de las redes sociales. Ellas no son nadie. Ellas son peor que la shit. Entonces me molestó eso para empezar. ¿Por qué responden mis historias? A mí no me interesa. Ustedes saben perfectamente que a mí de ellas no me interesa absolutamente nada. Por eso es que bloqueo todo, porque no me interesa. Ustedes saben bien, mis angelitas, que yo jamás desperdicio mi tiempo con este tipo de viejas, con este tipo de gentuza, jamás. Por eso es que yo bloqueo mis cosas y las viejas hijas de puta me dicen, me escriben, ¿por qué no desbloqueas? ¡Chis! Semejantes hijas de puta que creen que me van a venir a mandar a mí. No, hombre, es que estas viejas de verdad que no se han topado con pared. Ya, entonces no, porque miren, mis angelitas, no hay nada peor que se le pueda hacer a alguien que ignorarlo. No hay nada peor. Entonces, yo me fijo a veces cuando hay algunas angelitas que les responde, se ponen a pelear. No, no hay que hacerlo. No se preocupen, conmigo lo más que van a durar en mi canal es 1 hora. Que es lo que yo pues tengo que trabajar, ¿verdad? Hago entrenamientos, asesorías y todo eso. Pero yo ratito que tengo libre, ratito que me pongo a limpiar. Conmigo no van a durar tanto. Entonces hay que ignorarlas. No hay que responderles, hay que ignorarlas. No dejarse, no. Son dos cosas muy distintas. Dejarse es dejar que me hagan miércoles. No, eso no va conmigo. Ignorarlas. Lo más que van a durar en mi canal es 1 hora, a la miércoles, y bloqueadas, para no estarlas volviendo a ver. ¿Me entienden? No hay nada peor que eso, porque fíjense de que yo estuve compartiendo contenido rapidito en no sé ni en dónde. La cosa que se me fue para otro perfil, yo ni enterada, y no, hombre, cuando me metí, habían cientos de mensajes y nombre, qué gente, gente deplorable, gente que yo creo que no han de tener ni para comprarse un par de zapatos. Yo me los imagino en su cuchitril, con paredes de lodo, piso de tierra, ellos con las patas negras en el lodazal, las viejas gordinflonas, el montón de hijos, con marido, el marido sin trabajo, así como esta vieja, así me las imagino. ¿Me entienden? Es gente baja para mí. Yo con ese tipo de gente no me meto. Critican a Ángela Aguilar que porque se cree la gran cosa. ¿Qué quieren? Que la mujer no se crea. Y no es así. Yo digo, se nota que no se han topado con alguien así de verdad. Para mí son miércoles. Yo no me meto con gente que yo siento que son de bajo nivel. Porque yo necesito subir, yo necesito mejorar, yo necesito aprender. Gente que sea mejor que yo. No gente mierda como esta vieja, como la pandillera, como todas las amigas de la pandillera, las seguidoras de la pandillera pantufla asquerosa. ¿Me entienden? O sea, yo no necesito ese tipo de gentuza. No la necesito y no me interesa porque en esta vida hay niveles. Hay niveles. Entonces yo no me voy a rebajar a meterme con ese tipo de gente de mierda. Así que, por eso las ignoro, las bloqueo, obviamente, porque yo no voy a desperdiciar mi tiempo con gente que para mí no vale nada. Entonces yo me fijo que como critican a Angelita, que se cree que no sé qué. Yo digo, estas hijas de puta me odiarían a mí entonces, porque yo sí. A mí me vale miércoles. Angelita tiene que cuidar una carrera, un estatus, un nombre. Entonces ella trata de ser linda y todo, porque ella sabe quién es. Ella sabe quién es, así que ella no puede andarle pelando el diente a cualquier gorda como esta, asquerosa. ¿Cómo? Imposible. Porque esta vieja puta no le sirve ni para lavarle las patas a Ángela Aguilar. Entonces, no. Yo con ese tipo de gente ni miércoles. Porque en esta vida hay niveles y a mí me interesa la gente que me sume. Esta vieja a mí, ¿en qué me va a servir? Vamos a ver qué me puede enseñar esta vieja puta a mí. Vida saludable no. Y es algo que para mí es sumamente importante. Porque de ahí viene todo. Usted proyecta de lo que usted tiene adentro. Así que esta vieja puta, así como se ha de hartar y no ha de mover un dedo, yo ya me imagino la barriga que ha de tener. No, hombre, mírenle los hombros. O sea, no, mírenle esa papada. O sea, esta vieja estudiada no creo que sea. Porque una persona cuando estudia, su panorama es totalmente diferente a una persona ignorante que no ha ido a la universidad. Como la pandillera. La pandillera es una desagradecida porque es una analfabestia. Si la pandillera hubiera ido a la escuela cuando era chiquita, no fuera como es.
Pero como es una analfabestia, una muerta de hambre, una persona que no sabe de educación, no sabe de agradecimiento, no sabe de valores, de morales, hija de puta, solo sabe de subirse al palo. Es de lo único que ella sabe. Entonces, ¿qué podemos esperar? Entonces yo con ese tipo de gentuza no me meto. Así que imagínense, o sea, algo académico no le puedo aprender. Es que nada. A esta vieja puta, ¿qué le puedo aprender? Nada. Solo estafar quizás. También hacer páginas yo de recolectar fondos y huevearme la plata. Es lo único que puedo aprender. Que me dé tips para estafarle a la gente, ¿verdad? Porque si yo estoy al frente de recoger fondos para una fundación, para una familia que lo necesita, yo voy a estar al 100. Eso requiere tiempo. Y lo vivo con Angelita Aguilar. O sea, crear contenido para ella. Yo quisiera crear más. Pero el tiempo no me da, pero sí me absorbe. Créanme que yo antes hacía muchas más cosas en mis tiempitos libres, ahora no. ¿Por qué? Porque estoy dedicada a ella. Cuando vos te dedicas a alguien, a algo, eso te absorbe tiempo. Yo no tengo tiempo para andar metida en las cuentas de las viejas sidosas asquerosas. En las cuentas de las viejas huevonas, frustradas, amargadas. No tengo tiempo. No tengo tiempo porque cuando yo tengo tiempo creo los videos para Angelita Aguilar. Entonces esta vieja se metió a mi historia. ¿Cómo se enteró? Si esta vieja ni me sigue. O sea, ¿cómo se enteró de mi historia? Y me la fue a contestar. Se nota que no hace ni miércoles, que vive jodiendo gente. Entonces, por eso les digo, ignoren a este excremento, a este tipo de excremento. Hay que ignorarlo. Y me molesta en gran manera que pone, eres tu perra. ¿Por qué meten a los animalitos? ¿Por qué piensan que decirle perra o perro a una persona es insulto? No. Para mí insulto es que me compararan con la pandillera pantufla asquerosa culo aguado. No, hombre, ahí sí me matan. Ahí sí me matan mis angelitas. Así como me dijo una angelita que la amé. Wow, pero no, hombre, tú con toda tu licenciatura, maestría, certificaciones, internacionalización, tu trabajo. O sea, no, me sacó todo, o sea, todas las cualidades y wow. O sea, que uno no las diga no significa que uno no las sepa. Lo que pasa es que cuando uno las dice, pasa lo que le está pasando a Angelita Aguilar. Si estás rodeada de gentuza de mierda, se sienten mal y ya te odian de gratis. Pero que uno no lo diga, no es que uno no sepa quién es uno. Claro que uno lo sabe, uno no es tonto. Entonces eso me molestó. ¿Por qué meten a los animalitos? A mí no me ofende que me digan perra para nada. Yo amo a mis perras, las adoro, yo amo a mis perros. Ustedes saben, ellos van primero y luego voy yo. Me matarían si me compararan con la pandillera o con la vieja esta, miren. Miren la vieja, regordeta asquerosa. Miren el disque cuello, parece sapo. Con perdón a los sapitos lindos. Miren a esta vieja puta. Esta es la vieja pécora. Esta es la vieja asquerosa. Miren, aquí está, ve, el video que yo hice. Entonces, les quería comentar eso, ¿verdad? Vean bien a esta vieja piruja. Compartí esto a diestra y siniestra porque yo no estoy acostumbrada a que me jodan ni a que me traten mal. No. Yo sí que no estoy acostumbrada a eso. Y por favor, el respeto a los animalitos, ¿verdad? O sea, a mí no me ofende que me digan perra. No, que me comparen con esta vieja. No, hombre. Ahí sí me hacen miércoles, miren. Ahí sí me hacen miércoles. Entonces, no, esta vieja se metió con la persona equivocada. No hay que permitir que estas enfermas, sidosas, asquerosas le hagan la vida imposible a la gente. Porque vieran que voy a subir un video de un hombre que le mandan unos audios. Ustedes, es un angelito, le mandan unos audios a estas viejas que creen que ellas son las dueñas. No, si ellas dicen blanco, yo digo negro. Yo no funciono a lo malo. Así que nada, mis angelitas, eso les quería comentar. Se me cuidan un montón. Chao.